Los barbitúricos, como ustedes saben, van a ser los otros fármacos anestésicos que hemos llevado. Y aquí prácticamente todos los barbitúricos van a tener su origen en lo que va a ser el ácido barbitúrico y va a utilizarse para lo mismo, ¿no? Sedación, hipnosis, también puede ser ansiolítico, inducción de la anestesia, mantenimiento de la anestesia general, puede ser anticonvulsivante, puede ser protector cerebral en pacientes con riesgo de isquemia incompleta, o sea, casi los mismos usos que tiene el propofol y los mismos usos que tienen las benzodiazepinas. Pero aquí hay diferencias que vamos a ver cuáles van a ser. Bueno, historia nos pasamos, vamos a preguntar, ya les he dicho. Esto sí, las características físico-químicas de los barbitúricos les voy a preguntar. Todos los barbitúricos, de acuerdo a su composición química, se van a clasificar en dos grupos: los oxibarbitúricos y los tiobarbitúricos. Los oxibarbitúricos van a ser aquellos que van a tener un oxígeno en la posición 2, y los tiobarbitúricos van a ser aquellos que tienen un azufre en la misma posición, o sea, en la posición 2. O sea, oxibarbitúricos, posición 2, tiobarbitúricos, posición 2. Oxígeno, azufre. Ahora, algo que habla de lo que va a ser principalmente la estructura y la actividad de los barbitúricos, también va a ser la presencia, como les decía en clase, de la posición del carbono 5, que si nosotros le metemos grupos arilo o alquilo, nos va a dar un efecto hipnótico y sedante. Pero si le colocamos un grupo fenilo, vamos a tener una propiedad anticonvulsiva. Y principalmente, si hacemos, colocamos lo que se dice en el carbono 2, el azufre, como está aquí, se supone que estos tiobarbitúricos van a tener un mayor o un más rápido inicio de acción comparado con los oxibarbitúricos, solamente por esa diferencia que va a tener en la posición 2. Y eso principalmente en cuanto a su estructura y características físicas. Es importante que ustedes lean bien esa parte porque es necesario que sepan la clasificación y las características físico-químicas en cuanto a su estructura y actividad. Aquí tenemos 1, 2, aquí tenemos el azufre, 1, 2, aquí tenemos el azufre, aquí tenemos el tiopental y el tiamilal, y aquí tenemos 1, 2, que va a ser el oxígeno, y aquí vamos a tener el metoxidano, oxibarbitúrico y tiobarbitúricos, los de arriba. Ahora, eso es de acuerdo a su composición química. Ahora, a su clasificación de acuerdo a su acción, vamos a tener la acción prolongada, intermedia, corta y ultracorta. Prolongada el fenobarbital, intermedia amobarbital, corta pentobarbital y secobarbital, y ultracorta el tiopental. Ya he dicho que no me interesa nada de estos de aquí arriba. El que sí me interesa es el tiopental. Y eso ya no me va a interesar mucho de aquí a un tiempo porque ya lo estamos sacando del mercado. Y que tiene un inicio de acción más o menos de 30 segundos y una vida media más o menos entre 5 a 12 minutos más o menos, dependiendo, ¿no?, del paciente que tengamos. Lo mismo de acá. Listo. Mecanismo de acción de los barbitúricos. Hemos dicho que va a ser el mismo mecanismo de acción que las benzodiazepinas y el mismo mecanismo de acción del propofol. Todos van a actuar ¿dónde? Sobre el receptor GABA, haciendo que aumentando, abriendo los canales de cloro, aumentando la entrada de iones cloro y hiperpolarizando la neurona postsináptica. La única diferencia es que en el mecanismo de acción vamos a tener un efecto donde se va a unir con el GABA, el receptor GABA, los barbitúricos, pero también pueden hacerlo directamente ellos uniéndose al receptor GABA sin la acción del GABA. Pero no les voy a complicar la vida, con tal que ustedes me coloquen que es lo mismo de las benzodiazepinas, barbitúricos y propofol, que va a actuar potencializando la acción del GABA, uniéndose al receptor GABA para hipoterrorizar la neurona postsináptica, está bien, suficiente. Aquí tenemos el mismo dibujito que el anterior, solamente diferente del receptor GABA, pero igual, receptor GABA, ¿cuál? GABA A igual. Ahora,
Aquí viene lo que va a ser el efecto sobre el sistema nervioso central. ¿Cómo va a ser el efecto sobre el sistema nervioso central? El efecto también no va a ser selectivo, no va a tener una depresión general igual que las benzodiazepinas. Y lo mismo va a ser, a mayor dosis vamos a tener un efecto de hipnosis o coma y vamos a tener a menor dosis un efecto ansiolítico sedativo. ¿De qué? Porque mayor dosis, mayor cantidad de neuronas que van a estar eh, afectadas, ¿no? Y a menor dosis, menor cantidad de neuronas que van a estar afectadas. Propiedad anticonvulsivante, igual que las benzodiazepinas. Y en la respiración, esto sí, las dosis hipnóticas o las mayores dosis sí van a provocar apnea, sí o sí provocan apnea. Entonces tenemos que colocar lo que se denomina o tener siempre para ventilar al paciente, un soporte ventilatorio. Entonces, ¿por qué? Porque va a estar deprimido el centro respiratorio y al estar deprimido el centro respiratorio no se va a formar la rampa inspiratoria, por lo tanto el paciente va a entrar en apnea. A nivel cardiovascular, comparado con nosotros, este sí va a provocar una depresión más marcada del sistema cardiovascular. Hay una disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial por vasodilatación periférica, por lo tanto va a disminuir el gasto cardíaco y también va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y en el sistema nervioso central producen disminución de la presión intracraneana. No se olviden, ¿por qué? Porque hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Y por qué hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral? Porque va a haber una disminución de lo que va a ser el gasto cardíaco, una disminución de lo que va a ser la presión arterial y una disminución de la frecuencia cardíaca, provocando por la vasodilatación periférica. A nivel de riñón, útero, va a haber una disminución de la diuresis, del metabolismo basal, de la frecuencia de las contracciones uterinas. Por eso no se da mucho en mujeres embarazadas en trabajo de parto, ¿no? Ya te he dicho que solamente utilizamos anestesia general en aquellas pacientes que están convulsionando, que están con eclampsia. Después a las demás pacientes siempre les hacemos anestesia raquídea o peridural, porque también los fármacos endovenosos, sea propofol, benzodiazepinas o barbitúricos, principalmente tiopental, todos ellos van a atravesar la barrera hematoplacentaria. Entonces, los niños también, si es que nosotros utilizaríamos en las mujeres embarazadas, también van a salir deprimidos. Por eso está no contraindicado, sino no se utiliza la anestesia general normalmente a las mujeres embarazadas para las cesáreas. Como todos van a tener una farmacocinética bicompartimental, primero siempre a los tejidos centrales, luego a los tejidos periféricos, y igual se va a ir a depositar en el tejido adiposo, y a veces, principalmente los pacientes gorditos, tienen esa tendencia también a estar durmiéndose más tiempo, porque más tiempo está recirculando lo que va a ser el tiopental, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a depositar en el tejido adiposo. ¿De qué va a depender? Como les decía, de la cantidad de grasa que tengamos, del flujo sanguíneo, de la unión a proteínas, y como el tiopental se metaboliza igual en el hígado y se metaboliza y se elimina en el riñón, entonces cualquier cambio a nivel en el hígado o en el riñón van a hacer que este medicamento se circule más tiempo en lo que va a ser el cuerpo del paciente. Todos están metabolizados a nivel hepático y todos van a ser eliminados a nivel renal. Ahora, de todo esto les decía que lo que más me interesa es el tiopental, porque los demás ya no los veo ya. El que sí lo vemos de vez en cuando es el tiopental. Entonces, ¿por qué utilizamos tanto el tiopental? Porque tiene un rápido inicio de acción. Es similar al propofol, entre 30 a 45 segundos. Pero dependiendo de algunos pacientes puede ser antes, entre 15 u otros hasta 90 segundos, ¿no? Dependiendo del tipo de paciente que tengamos. Ahora, el tiopental es prácticamente brazo-cerebro el tiempo que tarda en hacer efecto, y lo bueno de eso es la rapidez, como les decía. Entonces, por eso utilizamos el tiopental, y como es de un barbitúrico de acción ultra corta, entonces la vida media también es rápida, y la duración del efecto es entre 5 a 12 minutos más o menos. Ya hemos hablado que va a tener una distribución bicompartimental, etc. Ahora, el tiopental
Durante la anestesia, después de la anestesia, lo que va a provocar principalmente va a ser la hipoventilación, que va a tener también apnea, puede provocar tos y estornudo, pero ya hemos visto que va a provocar depresión del sistema cardiovascular. Entonces no hay que dar a los pacientes que tienen algún tipo de shock séptico, peor shock hipovolémico, porque puede provocar mayor hipotensión y puede provocar un paro cardíaco, ¿no? Entonces está contraindicado en estos pacientes. ¿Por qué? Porque va a provocar hipotensión. Y en la extravasación hay que tener también mucho cuidado al administrar este medicamento de forma endovenosa, porque si está infiltrada la vía y nosotros le colocamos, le puede provocar necrosis a nivel local. Entonces, mucho cuidado con la extravasación. Las interacciones que va a tener normalmente va a ser con todos los depresores, ¿no? Entonces va a tener, sí, con el alcohol, lo mismo las benzodiazepinas, con otros sinergismos hipnóticos como ser el propofol, benzodiazepinas, con también las benzodiazepinas que pueden considerarse como anticonvulsivantes, etc. O sea, todo lo que deprima va a provocar un mayor efecto de cualquier depresor. O sea, depresor más depresor, mayor depresión. Y aquí vamos a ver que las contraindicaciones, si nosotros no tenemos un equipo de ventilación, va a ser la obstrucción respiratoria, la vía aérea inadecuada, la inestabilidad hemodinámica, el asma bronquial, y la indicación exclusiva que tiene es la porfiria. Esta sí es una contraindicación absoluta, la porfiria. ¿Por qué? Porque los barbitúricos van a actuar a nivel hepático, activando la enzima para que se produzcan porfirinas, y de esta manera van a provocar el aumento o pueden desarrollar una crisis de porfiria. Entonces, está contraindicado totalmente el efecto de lo que van a ser los barbitúricos en la porfiria, absoluto. En obstrucción respiratoria podemos utilizar si tenemos un equipo de ventilación, si tenemos una vía inadecuada, tenemos que intubar, igual si necesitamos vía aérea difícil, y entonces necesitamos algo que sea de acción rápida, podemos, pero tenemos que tener todo lo que va a ser de la vía aérea, manejo de vía aérea, laringoscopio, tubos, máquinas, etcétera, todo para poder darle a ese paciente una adecuada ventilación. Ahora, un paciente con estabilidad hemodinámica, nosotros le podemos colocar otros medicamentos y para subirle toda, para mejorarlo, ¿qué se llama? Estabilizarlo al paciente, pero ya, eso no van a hacer ustedes. Y en el asma bronquial, porque puede, al provocar depresión respiratoria, el asma se puede poner peor el paciente, ¿no? Que van a necesitar más oxígeno, etc. Preguntas de barbitúricos, chicos. Preguntas. Nadie. Listo. No hay preguntas. Pasamos al último tema.